Buenos días, llenos de calma, armonía y consciencia. Qué maravilla poder compartir en este vídeo y en este formato que es en YouTube, en el cual no hay límite de tiempo. Los que yo conozco son Instagram y YouTube, y en Instagram tienes un límite de tiempo de 15 minutos, que parece que sea una eternidad, 15 minutos, porque también hay cortos, reels, que ahí ya tienen que ser de menos de un minuto, segundos, minuto y medio. No somos conscientes, pero es una manera de limitarnos, de adiestrarnos, de obligarnos a no poder expresarnos, porque no lo puedes hacer del tiempo que quieras, y ya será el que pinche el botón si decide escuchar o no. Pero hay alguien por encima que dice no, solo 15 minutos. No, solo un minuto y medio. Así que ahora en esta plataforma en YouTube es compartir. No, pero así quizás la gente se aburra y no te escuche. Pero si yo no pretendo que me escuchen, ni quiero que me escuchen, ni necesito que me escuchen, y cuantos más mejor. Lo hago porque lo siento y deseo hacerlo y compartir algo que a mí me aporta y poder expandirlo, que a mi modo de ver es un regalo que todos tenemos entre nosotros, el poder compartir lo que uno crea, que no tiene por qué ser, pero uno crea algo que le hace bien o que puede hacer el bien, pues abrirlo sin más y ya está, y ahí acaba todo. Fíjate qué sencillo. Pero lo que yo hoy sentía compartir no es esto. Esto ha sido al inicio la sensación que he tenido de que no había ahí un reloj. Lo que siento compartir es algo, una vivencia personal, una autoobservación que me ha ayudado mucho y me está ayudando mucho porque lo estoy viviendo. Y es compartirlo, lanzarlo al aire, por si a alguien le puede aportar lo que a mí me está aportando. Y es sobre el ego. Y de dónde viene el ego. ¿Y quién le da la vida al ego? ¿Y de qué se alimenta el ego? ¿Y cómo vivir sin que el ego nos muerda, nos coma, nos engulla? Y empezar diciendo que el ego no es ni bueno ni malo, está. Es como un cuchillo, no es ni bueno ni malo, depende del uso que tú le des. Para mí el ego, y por supuesto esto es un compartir, una opinión, un sentimiento personal, que no una verdad. Para mí el ego tiene un sentido necesario, importante y vital para el cuerpo físico. El ego, esa toma de conciencia de que tengo este cuerpo, que necesita una serie de cosas,
Y el ego es el mecanismo o conductor o responsable de que ese cuerpo físico esté cuidado y tenga las cosas que necesite. Y aquellas que le pueden hacer daño y ser nocivas, apartarlas. Ese ego, a mi entender, es vital, imprescindible en nuestras vidas. Ese ego es el que me hace, cuando estoy en un piso séptimo y me asomo al balcón y digo, quiero ir a la calle. El ego me dice, no te lances por aquí, vete por las escaleras. El ego está cuidando del cuerpo físico que utilizo. El ego es el que me dice, no pongas la mano dentro de esa caldera porque te vas a quemar la mano. Ese ego me está protegiendo. Con lo cual, hay un ego que es necesario para nuestra vida. Pero yo me voy a referir al otro ego, al que no solo es innecesario, sino que además es nocivo. Es esa parte que te hace creer que eres ese cuerpo físico, que eres lo que haces, lo que tienes, lo que los demás piensan de ti. Que necesitas de manera vital nutrir ese ego. Tengo que ser mejor ante los demás. Tengo que tener más cosas. Tengo que demostrar, enseñar lo capaz que soy y lo por encima que estoy de otros, porque yo soy mejor. Para mí ese es el ego enfermizo. Ese ego no te ayuda a cuidar tu cuerpo. Lo que te hace es hacerte creer que eres diferente, que eres distinto, que eres mejor. O que eres diferente, que eres distinto, que eres peor. O que eres más o menos normal como los otros. Ese ego para mí es el destructivo. ¿Por qué? Porque como ser humano tengo un cuerpo físico y un cuerpo energético o ser interno que es el que le da vida al cuerpo físico. Cuando tenemos un cuerpo sin vida, muerto, tumbado en el suelo, con todos los órganos, todos, y está muerto, ¿por qué no se mueve? Tiene todos los órganos. Si ponemos al lado un cuerpo vivo tumbado en el suelo y está vivo, con todos los órganos, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se puede mover? Y el otro con todos los órganos no se puede mover. Porque hay otra parte nuestra que es la del ser, esa energía. Y ese ser, esa energía, es imprescindible para que el cuerpo físico tenga vida física. Con lo cual, somos una comunión, el ser humano es una comunión de ambas cosas, del ser, del cuerpo físico, de ese espíritu, y el cuerpo físico. El ego dañino, tú, tu cuerpo, lo que tienes, lo que necesitas, muestra tu nombre, tu estatus, tu ranking, si te manejas por rankings, tu lugar en la lista. Eso es lo que tú eres. Y usas y te ciñes en tu vida a eso únicamente. ¿Qué ocurre con eso? Que olvidas tu ser. Y el ser es la esencia y lo que da vida al cuerpo físico. Pero el ego no ve al ser, es solo él. El ser necesita ser alimentado. ¿Con qué? ¿Con manzanas? ¿Con filetes? ¿Con huevos? ¿Con verdura? No. Con amor. Con cariño. Con comprensión.
escucha, con acompañamiento. El ego no quiere saber nada de eso. Yo. Y voy a ganar mucho, voy a tener mucho, voy a ser muy bueno, mejor que los otros, diferente a los otros, porque así ellos me van a dar respeto, me van a dar admiración, adoración incluso. Voy a tener mi lugar, mi espacio, yo. El ser está ahí. Y lo único que necesita para estar en armonía es amor y cariño. El ego no da amor y cariño. El ego es destructivo. El ego solo quiere, y si no consigues, te maltrata, te insulta, te menosprecia, no vales, no eres lo suficiente, eres una porquería. Más, consigue más para ser alguien. Ese ego es el que hace enfermar emocionalmente y luego físicamente, porque va unido. El ser y el cuerpo físico tienen una comunión. Aunque el ser, por un lado, viva desde él y pueda vivir desde él, pero en esta experiencia que llamamos vida, necesita ese cuerpo físico para experimentar la vida. El ego es yo, cuerpo, lo que tengo, ya, se olvida de todo. El ego es muy torpe, ese ego que hablamos. Es muy torpe, muy limitado. Es tan torpe que el ego se mata a sí mismo cuanto más crece. Llega un momento que el ego se autodestruye. Compartido un poco, bajo mi punto de vista, lo que es el ego y la diferencia de cuerpo físico y ser, que a la vez el ser humano es el compendio de los dos, del ser, de esa energía, de ese espíritu, y del cuerpo físico, y lo que hace y a lo que se dedica, claro que sí, pero no depender y priorizar que uno es lo que hace, cómo lo hace, a lo que se dedica y lo que los demás piensan de él o de ella. Priorizar eso es enfermar. Para mí la prioridad está en el ser que soy, que utilizo este cuerpo físico, y como cuerpo físico necesito hacer una serie de cosas diarias, dedicarme a una serie de cosas y tener una serie de actividades. Estupendo. Pero en primer lugar, cuidar y alimentar a quien realmente soy, ese ser prioritario al cuerpo físico, aunque para tener esta experiencia de vida necesito la armonía entre ambos, y normalmente se vive en una completa desarmonía. ¿En qué sentido? En que se vive única y exclusivamente del cuerpo físico, del personaje, de lo que tengo o no tengo, de lo que hago o no hago, de lo que los demás piensan o no piensan de mí. Se ciñe uno en eso y está en desarmonía. En armonía sería, eso es lo que hago, por supuesto, me dedico a esas cosas, pero en primer lugar cuido a mi ser, dándole amor, cariño y respeto. Y luego hago lo que tenga que hacer, lo que me guste hacer, lo que esté en mi mano hacer. Y con ello me gano lo que se llama aquí en esta sociedad la vida. Y tengo una serie de actividades de ocio que me gustan, estupendo, todo eso está muy bien, pero no es la prioridad. Cuando se convierte en la prioridad, y no solo la prioridad, sino lo único, ahí es cuando viene el descalabro. Y lo que quería compartir después de explicar para mí la visión del ego, el ser y el ser humano, es que en estos momentos de mi actividad desde el cuerpo físico personaje, pues están ocurriendo una serie de cosas que he autoobservado y me han despertado el estar en alerta
a que el ego, este ego del que he hablado, nocivo y destructivo, no dirija al ser humano que soy. Y me explico. Bueno, pues como tú y como todos, uno hace cosas en esta vida. Se dedica a una serie de cosas, a trabajar, cada uno hace sus cosas, sus actividades, su ocio. Y una de las cosas que en estos momentos, en estos últimos meses, en este último año, ha ocupado parte de mi actividad en mi vida, desde el cuerpo físico, personaje, pero sin olvidar siempre la prioridad de mi ser, pero esas acciones, actividades, ha sido el compartir una vivencia y una experiencia en un libro. Me ofrecieron, me pidieron si quería escribir las vivencias de mi caminar en la vida, pasando por ser un niño que desea jugar al tenis, que juega al tenis, que su sueño es ser campeón del tenis y que se choca, se pierde porque sin ser consciente vivió desde el ego. Quiero ser ese personaje, esa prioridad, campeón. Me estrellé y al estrellarme conocí al ser. Empecé a alimentar al ser. Puse en segundo o tercer lugar, o el lugar que fuera, pero no el primero, al personaje, al cuerpo físico, y me centré en el ser, alimentar al ser, darle amor, cariño, respeto, y entonces se equilibró con el cuerpo físico y con lo que hace el cuerpo físico. Me ayudó a estar en armonía, a jugar mucho mejor al tenis. Luego dejé el tenis y lo he ido compartiendo, esto que a mí personalmente me ayudó y me sigue ayudando, porque sigo siendo, y ahora lo hablaremos más adelante, un estudiante como lo era hace 32 años. Sigo siendo un estudiante con algo más de conocimiento y de recorrido, pero siendo estudiante, y luego compartirlo con otras personas. Y se me ofreció y se me pidió si quería el plasmarlo en un libro, y sentí que sí. Y entonces lo he hecho con el acompañamiento de una persona maravillosa, Oriol, y la editorial, la cual me ha dado el 100% de libertad para expresar tal y como yo lo sintiera, y así ha sido. Entonces el libro ha acabado, ha pasado por imprenta y ha salido. El cometido que yo sentí hacer ya está hecho, ya está hecho, ya se ha acabado eso. Lo que está ocurriendo es que el ego, aquel ego que hace 40 años empezó a comerme la cabeza, haciéndome creer que yo era, en aquel momento era con el tenis, ese jugador que ganaba o perdía, que era bueno si ganaba y malo si perdía, que podía permitirse estar contento cuando ganaba y alegre, pero tenía que estar triste cuando perdía. Eso era el ego. Y ese ego casi acaba con el ser humano, el cuerpo físico y el ser, acabar con la vida. Casi estuvo a punto. No lo consiguió porque, por circunstancias de la vida, en otro momento se podría explicar, tomé conciencia de que yo no era el tenista, el que ganaba o perdía, yo era el ser. Ese ser que estaba muertito de hambre. ¿De qué alimento? De amor, de cariño, de comprensión, de respeto. Tomé conciencia, empecé a alimentar al ser, se equilibró con el cuerpo físico, con el personaje, siguió jugando al tenis mucho mejor, porque ya no era la prioridad el personaje que jugaba al tenis, sino que era el ser que había que alimentar,
y luego jugaba al tenis. Y en ese equilibrio, su capacidad X que tenía, pues la pudo hacer disfrutando y además haciéndolo a un 90-95% de su capacidad, la capacidad limitada que cada uno tenemos. Y entonces empezó a cambiar. Y en este último tiempo, concretamente en esta última semana, es lo que siento compartir, mi vivencia, mi autoobservación. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Al haber acabado eso que sentí hacer, que es plasmar en unas hojas que llamamos libro, pues una serie, no todo por supuesto, pero una serie de vivencias, de observaciones, de camino recorrido, tanto en mí como luego en estos 25 últimos años, al lado de personas y acompañando a personas también en ese aspecto emocional que yo viví, todo eso ha sido plasmado en ese libro y ya está hecho y ya está publicado y ya ha acabado. Pero ahora el ego viene. El ego es el más sinvergüenza, ese tipo de ego que hemos hablado, que he hablado. Es el más sinvergüenza que hay. Es un sinvergüenza. Porque cuando ve que puede comer, ahí está. Cuando ve que no tiene nada que comer, te deja tirado. No vales nada. Pero cuando ve que puede comer algo, va ahí y te adula. Te dice que, oye, fíjate, lo que haces, cómo lo haces, mira la gente cómo te mira, para que tú le hagas caso y le digas, ah, sí, ostras, sí, es verdad, mira lo bien que hago esto, mira cómo la gente ahora me respeta. Y entonces él, a través de ti, come. Y te sigue adulando, te sigue comiendo la cabeza para que te creas que eres eso. Y él coma a través de tu inconsciencia. Entonces mi vivencia en esta última semana está siendo que el ego ha venido y quiere que le escuche, que le mire y que le dé su alimento. ¿Por qué ha venido? Pues porque esto que he compartido, que sentí hacerlo y ya se ha acabado, porque ya está hecho, lo que sentí ya está hecho, lo que venga después ya no es mío, porque lo mío era lo que yo tenía que compartir y que sentía hacerlo. Ya lo he hecho, ya se ha acabado. Pero el ego ahora está viendo que ese libro está teniendo repercusión. Eso que has compartido está gustando. ¿Qué hay? Claro, la palabra mucho depende para quién. Para el ego, según me habla y me quiere hacer creer, es mucho. Está teniendo a mucha gente que le está ayudando, él dice, el ego quiere decir. Que qué bien. Y hace unos días, y de ahí viene este sentimiento que empieza a despertar para observarme, fui a unos grandes almacenes, al Corte Inglés, y entonces entré y fui a la sección de librería, porque iba a comprar unos libros, de esos libros que he compartido mi vivencia, fui a comprar. Y me encanta porque ese libro no es mío. Entonces, ¿de quién es el libro? Uno podría decir, de la editorial. Pues por unos años, en teoría, sí. Es más de la editorial que mío. Ellos hacen las veces para que lo que tú compartes llegue. Pero tampoco es de la editorial.
Por supuesto, yo siento que no es mío, porque todo lo que está ahí en ese libro, compartido y expuesto, es algo que en mis vivencias he ido viendo, observando, probando e incorporando en mi vida y me ha ayudado. Pero fíjate, han sido vivencias, observaciones externas que he ido incorporando en mi vida y me han ayudado. Con lo cual, estaban fuera, ya estaban ahí. Con lo cual no son mías. Yo lo único que hice es observar y decir, ostras, esto me sienta muy bien. Y esto también. Y esto, eso durante años. Entonces no es mío. Y una vez he cogido esas cosas, es como las fichas de un puzzle, coges todas las fichas, luego lo armas y tienes un puzzle el cual puedes compartir. Aprovecho para volver a decir que yo no he acabado el puzzle. Que eso quede muy claro, porque sigo construyendo el puzzle que se va haciendo pues más completo cada día y más grande. Entonces eso lo vuelcas en un libro. Y ya en esta sociedad te dicen, el libro es tuyo. Ese libro no es mío. Ese libro es cierto que yo he compartido lo que sentía, pero eso que sentía yo lo busqué o llegó de fuera, con lo cual no es mío. Ya, pero tú lo has vivido, lo has ordenado y lo has puesto. Sí, pero no es mío. Yo lo he vivido, lo he ordenado y lo he expuesto, pero eso no significa que sea mío. ¿Es un trabajo que tú has hecho? Sí, pero no es mío. Esa información no es mía, está para todos. Entonces se vuelca en un libro, la editorial es la que organiza para que eso se lleve a cabo y sale a la venta y va a los diferentes puntos de venta. Y entonces uno era el Corte Inglés. Y cuando llego, voy a comprar unos libros de esos que yo he compartido, que he escrito, y cuando llego, veo una pared donde ponen algo así como los libros más vendidos de no ficción. Y aparece ese libro que son las experiencias vividas por mí que yo he plasmado en ese libro. Y lo veo ahí. Y digo, ostras. Y la verdad que me sorprendió. Miré y dije, está en los más vendidos de no ficción. Joder. Me quedé sorprendido. Esperaba, no esperaba, es que ni esperaba ni no esperaba. Simplemente comparto mi vivencia. Me quedé sorprendido. Entonces compré los libros y me fui. Y mientras me iba, empecé a autoobservarme, que es algo que a mí me ha ayudado y me ayuda muchísimo el autoobservarme. Cuando uno se autoobserva es más difícil ser engañado, ser hackeado, ser manipulado. ¿Por quién? En mi opinión, por el ego. Por el ego de uno y el de la masa. Entonces me voy observándome. ¿Y qué es lo que observé? Cómo el ego venía vestido, perfumado, con sus mejores galas, a decirme, José, porque él a mí me llama José, porque sabe que cuando me habla a mí mismo, yo me llamo José. Aunque, pues, cotidianamente se me llama Pepe. Entonces me viene con el José, que a mí alguien de fuera me dice José y no es de un entorno concreto, y digo, ¿qué me dice José? Yo no soy José. Pero él es como la cercanía. José. ¿Has visto? Qué pasada, ¿no? Ese libro me dice, ese libro que has escrito, ¿has visto dónde está? Entonces, en la autoobservación, yo veía al ego. Ese es el mismo, no ha cambiado nada, el cual, cuando tenía 11, 12 años, me hizo la primera visita, más o menos a esa edad. Y en aquella época, sin
herramientas, en una inconsciencia. Yo le escuché y se adueñó de mi vida. Con 11, 12 empezó a adueñarse, hasta que con 17, 18 casi me aniquila. Es el mismo que ha aprovechado una circunstancia concreta, que ha habido otras, he vivido otras, pero siento el compartir esta que estoy viviendo ahora mismo. Es el mismo que vuelve a venir, pero disfrazado otra vez, con sus mejores galas, con sus mejores palabras. Sabe de mi evolución, de mi crecimiento, y sabe que las palabras las tiene que cambiar. Y habla de que, fíjate, gracias a ese libro vas a poder llegar a muchas personas, ayudar a muchas personas. Todo eso me va diciendo y yo observando. Y gracias al recorrido en estos 32 años que voy haciendo como puedo, me ha dado lo suficiente, la nota me ha dado para pillarle, verle, descifrarle, desnudarle y decirle, ¿pero de verdad crees que me vas a volver a engañar? ¿Que me vas a hacer creer hace 40 años que yo soy el que gana partidos con un niño de 11, 12, 13 años y que por eso soy mejor? Y que entonces la gente viene y me da más sonrisas y me dice cosas más bonitas y que yo tengo que vivir de eso. ¿Vienes de nuevo otra vez a hacerme creer eso? A volverme a contar lo mismo, porque solo tienes una manera de vivir, que es volver a engañar, contar lo mismo y nutrirte a través de mí de un veneno, que es creerme, hacerme tu ego creer que yo soy algo más importante por estar en esa pared, que es una realidad y que no voy a ir en contra de ella, pero no me voy a implicar en ella, ni me voy a mimetizar con ella, ni voy a creer que yo soy ella. Yo no soy ese libro. Yo no soy la gente que lea o no lea ese libro, y yo no soy lo que la gente que lea ese libro les haga sentir o no sentir. Yo no soy eso. Yo soy el ser que necesito nutrirlo cada día a través del amor, del cariño, del respeto, de la comprensión, del acompañamiento. Y eso es lo que realmente soy. Yo no soy lo que tú estás intentando hacerme creer que soy, una vez más. Y como te diga o te escuche un poco, ya sé lo que va a pasar porque me ocurrió. Y no va a ocurrir. Porque para eso diariamente trabajo en mí. Para que tú no interfieras en mis decisiones, en mi vida. Para que sea mi ser el que, usando el cuerpo físico, dirija las acciones de mi vida. El ser. Y el ser no entiende de rankings, ni de más vendidos, ni menos vendidos, ni de qué bien está escrito, ni de qué mal está escrito, ni de cuánto me ha ayudado y cuánto no me ha ayudado. De eso no entiende el ser. De eso no vive el ser. El ser vive del amor que uno se da a uno mismo, que una se da a una misma. De ahí vive el ser. Y el ser es imprescindible y prioritario en el ser humano. Porque sin el ser no hay cuerpo físico que viva. Así que no vengas con tu cuento, ahora cambiado y decorado, muy maquillado y muy perfumado, porque te he pillado. Ojo, puedes pillarle y sucumbir también, porque tú puedes ver que me está engañando, ya viene otra vez, y lo ves, le pillas,
pero puedes sucumbir. Ojo, que la observación ayuda a ver al ladrón. Pero eso no significa que no hagas tratos con el ladrón. Venga, va solo un poquito. Como yo haga tratos, yo sé dónde voy. Al hoyo. Pequeño trato. Del pequeño trato se pasa al pequeño trato y un poquito más. Y al pequeño trato un poquito más y un poquito más. Porque el ego no tiene fin. Así que es mejor no empezar. Porque al final, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Seres humanos ante todo. Divinos y maravillosos. Divinas y maravillosas. Que luego tenemos una vida con el cuerpo físico y nos dedicamos a una serie de cosas. Estupendo. Y que las intentamos hacer pues lo mejor que esté en nuestra mano y en armonía. Eso sería el ideal. Y de ahí se acaba todo. No, pero lo haces mejor que el otro. ¿Pero qué me estás contando? Que aquí no se trata de hacerlo mejor ni peor. Has montado una sociedad donde el ego individual y el común es el que la dirige. Y yo o tú no puedes cambiar a la comunidad, a la sociedad y al resto, pero sí puedes decidir tu vida, tu individual comunidad, que eres tú contigo, esa es tu comunidad. Yo conmigo, esa es mi comunidad. Esa sí que puedo yo dirigir, ordenar, organizar y mandar en ella. Pero viene este intruso, de nuevo, a intentar meterse ahí y querer organizar mi comunidad, que soy yo, con mi ser. No. Así que yo no soy de los más vendidos ni de los menos vendidos. Yo no soy el que ha ayudado o el que no ha ayudado, o el que ha escrito 4 tonterías, o el que ha escrito para otros maravillas. Eso no es cierto. Yo soy el ser que está haciendo un proceso, un caminar, y ya está. Y que una de las cosas que he sentido hacer, desde el cuerpo físico, con la mano, escrito, con los dedos, con el cerebro, con el ser, ha sido el compartir eso que se ha plasmado en un libro. Y ya está, y ahí se ha acabado. Ahí se ha acabado. El resto ya es el ego el que quiere ahí tomar parte. Y uno podría decir, o yo mismo, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que se venda? Que yo no quiero ni que se venda ni que no se venda. Yo lo que quiero es seguir creciendo. ¿En qué sentido seguir creciendo? En liberarme más y más de la inconsciencia que me queda, de mis carencias, del ego. Porque tengo ego. Ese ego enfermo del cual estamos hablando, yo siento que aún hay en mí. Porque si no, ni hubiera podido venir ese ego intruso. Con lo cual, ve posibilidades. Pero claro, me ayuda a entonces yo seguir trabajándome para aún transformar más ese ego en lo que realmente soy, que es lo que tú eres, un ser humano divino y maravilloso. Y vivir desde ahí. Y a mí personalmente eso pues me ha ayudado mucho, me está ayudando mucho. Y en ello estoy. Debido al libro, pues bueno, hay personas que se interesan por él y pues te llaman para hablar de eso que has compartido en el libro. Como escritor, yo no soy escritor, yo no me siento escritor para nada. ¿Has escrito un libro? No, yo he compartido una vivencia. Tú llámale como te dé la gana, pero te llaman como escritor para hablar del libro. Entonces, hablando, hace 2-3 días, en
entrevista que fue más que entrevista, conversación de 50 minutos. ¡Qué maravilla! En radio, fíjate tú. Una de las cosas que el ser humano entrevistadora, Inmaculada, que decía y que me preguntaba era lo siguiente, es, bueno, según tu filosofía, lo que tú defiendes, y luego otra cosa, y en esa concreta, yo le dije, Inmaculada, cuando ella acabó de exponer lo que quería exponer, te lo digo sin querer corregirte, pero porque siento aclarar algo. Me dice, sí, dime. Le dije y compartí con ella, no es mi filosofía. O sea, para mí, filosofía, filósofo, es una palabra... Yo estoy lejos. Yo soy aprendiz, estudiante. Y no la defiendo. Yo no estoy defendiendo esa manera de entender la vida. Estoy compartiéndola. Pero sé que hay gente que no la comparte. Y me parece maravilloso. Pero yo no tengo que defender ante otra persona que opine diferente o que viva diferente. Maravilloso. No se trata de defender. Y para mí esto no es una filosofía, es simplemente una experiencia que estoy viviendo, que estoy compartiendo. Eso es. Y la otra cosa, hablando con ella, fue que, claro, ella hablaba como que yo ya, fíjate, todo lo que has escrito en el libro y qué capacidad, ¿no? Para llegar a ello, ¿cómo? Entonces le dije, pues yo no he llegado, Inmaculada, yo no he llegado, yo estoy en proceso. Es cierto que de 32 años a esta parte mi proceso ha evolucionado o he hecho un camino. Eso sí es una realidad. Pero a mí aún me queda. Porque yo, donde aquí me ves, yo tengo ego. Yo tengo celos. Yo tengo envidia. Yo tengo miedo. Yo tengo rabia. Yo tengo frustración. Todo eso aún queda en mí. Parece que si compartes ese libro, tú ya estás exento de todo eso. Y en mi caso, no sé otros, pero en mi caso no es así. Yo sigo observándome que en momentos salen mucho más fino que salían al principio hace 30 años. Muchísimo más. Más sutil, más suave. Más emboscado. Pero sigue. Y por eso es tan maravilloso y, en mi opinión, importantísimo la autoobservación desde el amor. Me amo para poder observar las divinas y maravillosas carencias que pueda encontrar y recibirlas con cariño y respeto hacia mí, viéndolas. Porque lo que ocurre es que como no lo hacemos desde el amor, nos duele y no queremos verlo. Entonces es muy difícil autoobservarnos y ver carencias si no lo hacemos desde el amor. Por eso, en mi opinión, para mí es tan importante empezar todo este caminar con el ir amándose una misma, uno mismo. Y el amarse es cuidarse, respetarse, aceptarse con sus carencias, escucharse lo que siento, sin juicio. Lo estoy sintiendo ahí un cierto resquemor. Sí, está ahí. Dale, dale, dale. Dale cariño, no juicio, sino no, ¿por qué siento eso? ¿Por qué aún siento? ¿Por qué me ha venido un poco ahí de un poquito de celos de? Porque estoy en el proceso. Entonces, con cariño. Y entonces sale más. Sale más, sale más. Y nos vamos, pues, limpiando de ese bicho enjuiciador, egoísta, para vivir más desde nuestra verdadera esencia, desde ese
espíritu ser que somos. Ahora abriendo los ojos veo 45 minutos. Ahora que te digan a mí, por ejemplo, pues esto lo tienes que decir en 1 minuto y medio. Esto es imposible. Pues hay que hacerlo porque si no, pues no quiero. En 1 minuto y medio se puede decir otra cosa, pero esto no. En 15. ¿Y por qué no lo digo en el tiempo que sienta? Porque tenemos esas conversaciones que tienen que ser en 10 minutos. Ayer, con un compañero, él compartía que le costaba una barbaridad ver una película, porque se había acostumbrado a ver en TikTok vídeos que me dijo él que son muy rápidos. Entonces, y eso ya le hacía imposible poder ver una película de 1 hora y media, de 2 horas. En el mundo del tenis, los partidos pues duran de 1 hora y media hacia arriba. Y si son ya Grand Slams, que es lo que más solemos ver normalmente los aficionados, pues duran de media 3 horas y algunos 5 horas e incluso más. Y yo escucho a gente que, ¡buf!, qué aburrido. Yo al final me engancho a ellos. Son muchos los que se enganchan en el desenlace y no tantos los que ven esas 2 horas o 3. Claro, es ese adiestramiento de rápido y fuera, rápido y fuera, rápido y fuera. Oye, ¿y las relaciones personales son rápido y fuera? ¿Somos conscientes de que indirectamente estamos siendo adiestrados, educados a que todo sea rápido y fuera? Es otra observación que me ayudó gracias a ese compañero. Y ese tipo de observaciones yo siento que a mí personalmente me ayudan a ir hacia la dirección que quiero y no hacia la que no quiero. Pero bueno, todo ha sido esto un compartir de mi vivencia, de mi autoobservación, de cómo el ego quiere apropiarse de nuestras vidas, de destrozarnos, de hacernos creer que somos mejores o peores que otro, porque lo hago mejor o peor que el otro, pero que tú no lo haces ni mejor ni peor. Hombre, sí, es una obviedad. Yo lo hago mejor porque he ganado, yo lo hago peor porque he perdido. Eso es la teoría del ego y el cuento, para mí, el cuento del ego, que a mí me engañó. Pero en mi opinión es, tú haces las cosas y ya. No añadas el adjetivo mejor o peor, no. Tú has hecho esa cosa, ahí se acaba todo. Mejor o peor. El juicio, si alguien lo quiere poner, es el juicio el que dice mejor o peor. Y yo no es ni mejor ni peor, he jugado, ya está. Ya está. No, pero has jugado mejor, no, que no me vas a convencer, que yo he jugado y ahí se acaba mi historia, ya está. He perdido, pues mañana voy a entrenar y sigo jugando. He ganado, pues mañana vuelvo al mismo club donde se juega ese torneo y sigo jugando. Es decir, que voy a seguir jugando. Yo juego, no juego mejor o peor. He hecho este cometido que lo siento hacer. Se acabó, ya está. Y entonces viene el juicio del ego impostor que te puede dirigir tu vida, o si no es el tuyo, el de otros. En este caso lo que he compartido ahora sobre el libro. ¿Mejor o peor? No, yo he compartido ese libro, ya está. Ni mejor ni peor, no, pero está en los más vendidos, o está en los menos vendidos, o nadie lo lee, o muchos lo leen, o a mucha gente le ayuda, o a ninguna gente le ayuda. Que a mí eso no me va a mover, porque como me mueva, el ego con sus fauces me hace así y hace... Y como ya me lo hizo y me salvé por un hilillo así, ya no voy a entrar, no quiero entrar y por eso quiero trabajarme a mí.
Y para trabajarme a mí no puedo estar pendiente en fuera lo que pasa en el partido, en el libro, en aquella persona que está hablando mal o bien de mí, que hagan lo que quieran. Y así es una maravilla. Es libertad. ¡Qué gusto! Pero acabar con lo que he iniciado, que es un compartir. Y esto no es una enseñanza, pero he sentido el compartirlo. Y ahí acaba lo que yo he sentido hacer. Ni mejor ni peor. Lo he hecho porque lo sentía. Ya está. Y ahora que me miro aquí, yo me estoy viendo a mí, aquí en el teléfono. No veo el que hay detrás. Me estoy viendo a mí. Y viéndome a mí después de haber compartido todo esto, pues te quiero decir, José, Pepe para muchos, ¿verdad? Me hablo yo a mí. José, gracias. Gracias por el deseo, la intención y la acción que estás poniendo para acercarte más y más a quien verdaderamente eres, que es ese ser, ese espíritu, como entiendo que somos todos. Pero hablándome a mí, gracias, José, por tu trabajo contigo. Y ahora, yendo al que no veo, pero estoy lanzándolo al aire, te digo que gracias a ti también por ser, gracias por ser, fíjate tú. ¿Por ser qué? No, ¿qué es el ego? ¿Qué soy? Por ser. ¿Pero qué? Otra vez el ego. Que eres ser. ¿Quieres algo más? Pues divina y maravillosa, divino y maravillosa. Ya, ni una palabra más. Gracias por ser. Y comparto, te envío un abrazo infinito de amor, de respeto, de cariño, de conciencia. Y si me lo permites, aún más. Te amo. Me amo, que es que me respeto, me acepto, me escucho, me acompaño. Y te amo, te respeto, te acepto. Tomarás tus decisiones, para eso es tu vida, pero el amor es que te respeto y te acepto como tú eres. En vez de tienes que ser así. ¿Yo quién soy para decirte que tienes que ser así? ¿O tú quién eres para decirme que tengo que ser asá? Lo que tú crees que yo tengo que ser, sélo tú. Sélo tú. Si crees que tengo que ser de una determinada manera que crees que es la más conveniente, ¿para qué pierdes tiempo conmigo? Hazlo tú. Yo haré lo que pueda conmigo. Lo mismo que, ¿dónde voy yo a decirte tendrías que ser asá? ¿Pero dónde voy yo? Anda que no tengo suficiente con lo mío. Pues gracias. Feliz día, feliz vida. Y te amo. Y me amo. Adiós.